Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante dentro del ámbito de recursos humanos y es capacitación y desarrollo personal. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a empezar. Bien, todos los que hemos pasado por algún proceso de reclutamiento, contratación de personal, posteriormente nos ha llevado a otro proceso, ¿no? Uno de los más importantes quizás sea el de capacitación, ¿no? Pero para eso debemos de saber qué cosa es la capacitación. La capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, habilidades, actitudes para un mejor desempeño de todas las funciones que vayamos a desarrollar dentro de cualquier organización. Va a permitir a los colaboradores desarrollar de manera conjunta, ¿no?, estas habilidades, estos conocimientos, para que se puedan desarrollar las tareas y funciones asignadas. Los planes de capacitación deben ser sistemáticos, deben ser planificados, deben ser permanentes y continuos, ¿no? Claramente la capacitación se debe dar de forma continua, ¿no? Si se puede dar de repente mensual, eso ya lo asigna la empresa, ¿no? Puede ser mensual, trimestral, de repente semestral, anual, dependiendo también de lo que se va a capacitar, ¿no? Bien, ahora, siempre hemos escuchado, o al menos anteriormente era muy comentado ese tema sobre la capacitación. ¿Qué representa la capacitación? ¿Un gasto o una inversión? ¿No? La capacitación es una de las inversiones más rentables que puede realizar una empresa. Antes había como esa especie de resistencia, ¿no? O sea, el no querer erróneamente gastar, pero resulta que eso no es un gasto. Y les pongo en este contexto una analogía muy clara. Nuestros hijos, ¿no? Cuando nosotros pagamos, por ejemplo, para su educación, ¿estamos gastando o estamos invirtiendo? Estamos invirtiendo, claramente invertimos en esa educación que más adelante le va a dar frutos. El gasto se da cuando no hay un retorno, ¿no? Gasté y no voy a volver a ver el retorno de esa inversión, ¿cierto? Entonces, la capacitación resulta una de las inversiones mucho más rentables, ¿no? La mejor, digamos así, dentro de cualquier ámbito de organización. Ahora, si bien es cierto, la capacitación no solamente se da a nivel de empresa, ¿no? Eso ya es también una decisión individual, ¿correcto? Las personas pueden optar por capacitarse cada una, ¿correcto? Pero hay empresas que como un beneficio adicional, como un salario emocional hacia el trabajador, opta por invertir en ellas en esta fase o en estos procesos de capacitación. Bien. ¿Por qué es importante la capacitación? Hay múltiples beneficios, tanto para las organizaciones como también para los individuos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las organizaciones, sabemos que genera un aumento de productividad, un aumento en la calidad del trabajo, la rentabilidad, ¿no? Lógicamente, con todo lo que estamos adquiriendo, con todos esos nuevos conocimientos, podemos desempeñar mejor nuestro trabajo. Levanta la moral de los trabajadores, ¿no? Son personas mucho más capacitadas, mucho más conocidas del tema, ¿no? Y nos da una mejor proyección para poder tomar decisiones. Ayuda a resolver problemas concretos del día a día, ¿no? Disminuye la necesidad de supervisión. Si yo sé, por ejemplo, que un colaborador, ¿no?, tiene o ha recibido la capacitación para un determinado tema, pues no es que voy a estar como supervisor detrás de esa persona, ¿no? Yo sé que esa persona ya ha sido capacitada. Si bien es cierto, todas las tareas que se realizan dentro de una organización son medibles y también son supervisables, ¿no? No tengo por qué estar detrás de un colaborador para que así lo desarrolle. La capacitación le da esas herramientas para poder desarrollar en mejor medida su trabajo. Contribuye a prevenir los accidentes de trabajo, ¿no? Depende obviamente del tipo de capacitación. Hoy están dando capacitaciones muy frecuentes y muy básicas en el tema, por ejemplo, del COVID, ¿no? Del cuidado de los ambientes, de cómo utilizar de repente los comedores, ¿no?, para los trabajadores de grandes organizaciones, de repente de mineras, petroleras, ¿no? Entonces, están señalizando, entonces están capacitando, ¿no? A modo que se puedan prevenir de repente los contagios, ¿no? Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad.
muchas empresas optan por, de repente, contar con convenios que claramente le favorece a la empresa, pero también al colaborador. Entonces, ciertas instituciones con las que tienen convenio les dan de repente a precios módicos, de repente cursos, diplomados, ¿no? Entonces, el colaborador tiene la opción de elegir cuál es el curso, el diplomado, la especialización que más le interese. Claramente para esto ya tenemos conocimiento, ¿no? Que una capacitación también resulta beneficioso para el colaborador en la medida que esa capacitación lo va a acompañar en todo su currículo vitae, ¿no? En todo su CV, ¿correcto? Si bien es cierto, ayuda en el presente y a mediano y largo plazo también para el desarrollo de ciertas actividades, esa formación la va a llevar el colaborador hasta que se presente en los trabajos en los que se tenga que presentar, ¿no es cierto? De aquí pasan 5 o 10 años, esa certificación, esa capacitación lo va a acompañar siempre en su CV. Bien, genera también una identificación con la empresa, ¿no? A su vez, las organizaciones van a mejorar la imagen de la organización como marca empleadora, ¿no? Ya conocemos que algunas empresas se preocupan mucho porque los colaboradores estén permanentemente capacitados. Entonces, cuando una persona toma una decisión entre postular a una empresa o no, ¿no? Evalúa mucho eso, ¿no? ¿Qué beneficios, aparte de un salario, voy a poder tener? Más allá del salario, quiero que me capaciten, quiero los descuentos, de repente quiero un seguro privado de salud, cosa que de repente la otra empresa no tiene. Entonces, se evalúan muchas cosas. Una de ellas y la más importante es la imagen de la organización, esa marca empleadora que ya se formó, ¿no? Debido a las mejores prácticas que ellos tienen. Mejora la relación jefes-subordinados, ¿no? Claramente, hay un mejor trato. Coadyuva la comprensión y adopción de políticas y ayuda a reducir los costos, ¿no? En el caso de los individuos, ¿no? Ayuda a las personas en la resolución de problemas y, por consecuencia, también en la toma de decisiones. Va a forjar mejores líderes con otro tipo de opiniones, con ideas nuevas, con actitudes cada vez más colaborativas, más comunicativas a nivel de su equipo de trabajo. Va a permitir el logro de las metas trazadas de forma individual y también a nivel de equipo. Va a aumentar la confianza en sí mismo, eliminando ciertos temores que se dan a veces por la ignorancia, ¿no? Por no saber, por no conocer del tema, o de repente conocer de forma básica de un tema, ¿no? Hay personas que claramente vienen mucho más instruidas en habilidades técnicas que nosotros, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que somos de las personas que ya llevamos años en una institución. A veces las personas nos olvidamos o nos dejamos, ¿no? De seguir capacitándonos, de seguir innovando, ¿no? En ese aspecto de nuestra vida profesional, y claramente viene un colaborador nuevo que sabe más que nosotros. Entonces nos pone en ese nivel de desventaja, ¿no? Entonces las capacitaciones ayudan a eso justamente, a eliminar esos temores producto de que en algún momento no supimos de repente aprovechar, nos dejamos, ¿no? Y ocasionó claramente que nos encontremos en desventaja. Ahora, las capacitaciones, ¿no? Tienen una importancia vital para los colaboradores, ¿no? Y en este punto nos centramos en que nos permite mantenernos vigentes, ¿no? Es clave, sobre todo en este tiempo, en esta fase en la que nos encontramos. Mantenernos vigentes va a ser la única forma de poder conseguir trabajo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos damos con la sorpresa ahora de que muchas más empresas de las que de repente en un inicio se habían previsto que iban a cerrar por el tema de esta pandemia, pues ahora siguen cerrando más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer que yo me coloque, ¿no? En una empresa, por más adversa que sea la situación, el que nos mantengamos vigentes? Otra importancia para los colaboradores es mantener el rumbo en el éxito. Muchas veces este tipo
ocasiones, ¿no? En medio de esta pandemia, nos orienta al desgano, nos orienta de repente a eh, acudir o refugiarnos más en el miedo, ¿no? Nos refugiamos más en el miedo, en la incertidumbre, en no saber qué hacer y perdemos esa brújula, perdemos ese rumbo que nos llevaba directo al éxito. Claramente todos estamos pasando por este nivel tan delicado de estrés, lo que también a su vez genera paralización, pero el rumbo, el objetivo tiene que seguir presente, ¿no? ¿Y de qué manera mantenemos ese objetivo presente? Generando valor. ¿Qué buscan las empresas? Las empresas contratan personas, pero ¿la contrata para qué? Para generar valor. El día que tú dejes de generar valor, la empresa no te va a volver a contratar. Nos hace empleables, ¿no? Claramente empleables, nos hace tener de repente esas circunstancias que nos generen demanda, ¿no? A mayor demanda laboral, vamos a tener nosotros más libertad de poder elegir con quién nos vamos. Mientras más demandables somos como profesionales, mientras más buscados seamos como profesionales, vamos a tener muchas más opciones para poder elegir cuál es la empresa que realmente me conviene, ¿no? Ahora, en estas circunstancias se dirá, pero ¿cómo? Si las empresas están cerrando, si de repente las circunstancias son muy adversas, sí, pero así como hay empresas que están cerrando, así como de repente las cosas no se están dando en la manera en que se daban anteriormente, hay empresas que todavía siguen trabajando, hay empresas que son de primera necesidad y esas empresas siguen ahí y pueden ser una de las empresas que mañana te contraten. Entonces, no es que tampoco lo hemos perdido todo, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí, ¿no? Un pensamiento de Jorge Bucay que dice, no me gusta esa educación según la cual tú tienes que pelearte por superar a los demás y no por superarte a ti mismo, ¿no? Las personas tenemos diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Eh, la superación que nos debería de interesar y la más importante en realidad para nuestra vida es la de superarnos cada día más. Y eso se da en torno a la capacitación, a la actualización que tengamos, no solamente en conocimientos técnicos, sino también en habilidades. Dejemos de pensar de repente en cómo piso al compañero para que a mí me vean resaltar, ¿no? Para que vean de que yo soy el mejor. No, eso ya pasó, eso es de otra época, eso es de personas de repente que la ética no la tienen muy bien centrada. ¿Cómo yo logro escalar más? Superándome a mí mismo, no pisando a la gente. Yo creo que esta es una de las circunstancias en la que hemos cambiado nuestra visión, nuestra forma de ver las cosas. Y si anteriormente lo veíamos de una forma egoísta, ya si esta pandemia realmente no nos hace cambiar esa visión, ¿no? Ya no sé qué más nos podría hacer cambiar esa visión, ¿no? O trabajamos todos juntos, o todos juntos empujamos el carro, o simplemente nadie sale adelante. Es así de claro el tema. Entonces, anteriormente, y lo digo por algunas experiencias que he tenido en el trabajo, ¿no? Algunas personas pensaban de que mientras más te hago quedar mal, yo tengo más posibilidades de quedarme en el puesto de trabajo. Y más bien hoy eso ha tomado otro rumbo, porque los que somos reclutadores, seleccionadores, los que trabajamos en el área de recursos humanos, nos damos cuenta cuando algo quiere ser de repente comunicado o cuando algo quiere ser dicho adrede para perjudicar a una persona. Y en las organizaciones queremos unidad, queremos trabajo en equipo, no queremos gente que te chanque, no queremos gente conflictiva, no queremos pleitos, queremos ver superación en el individuo, ¿no? En cada individuo que trabaja en la organización, que en conjunto va a ser el beneficio para todos, ¿no? ¿Qué hacen las empresas exitosas? Bueno, para adaptarse a esta nueva realidad laboral, ¿no? Va a suponer ir más allá, va a suponer ver de otra manera, ¿no? El liderazgo,
el trabajo en equipo. Claramente hemos visto cómo el trabajo en equipo se ha desarrollado en un entorno virtual, ¿no? El liderazgo también, ¿no? El que es líder, a pesar de este distanciamiento físico, ha tenido que formar a su equipo, capacitar, tomar nuevas decisiones, de repente ver nuevos lineamientos, ¿no? Entonces, las tendencias en capacitación en las empresas cumplen un rol fundamental en este proceso de aprendizaje. Muchas personas no hemos estado capacitadas para asumir esa nueva realidad, ¿no? Y muchas personas también seguimos, ¿no? Porque claramente no todos tenemos esa resiliencia, ese poder, esa habilidad para superar las cosas tan rápido. O de repente hay otras personas que muy rápido han sabido salir de esta crisis, ¿no? Por eso yo les comentaba, ¿no? En anteriores exposiciones, en que una de las preguntas más realizadas por los expositores o por los reclutadores es ¿qué has hecho durante esta cuarentena? ¿No? ¿A qué te has dedicado estos meses? ¿No? Porque vemos la forma en que la persona enfrenta la crisis. Entonces, la capacitación resulta fundamental en estos tiempos. Hoy, lo más importante son las personas que trabajan en nuestro equipo y que trabajan también en equipo, ¿no? No cada uno independiente, no cada uno tirando agua para su molino, no, trabajan en equipo. Bien, ¿qué necesitan las personas para poder capacitarse? ¿Qué necesitan las personas para poder ser productivas o generar valor? Necesitan explorar, necesitan aprender, necesitan prepararse, necesitan conectarse. Todo esto va relacionado a la capacitación y al conocimiento, ¿no? Necesito conocer más, explorar. Todas las personas tenemos esa pizca de curiosidad, de conocer más, de repente de informaciones que nos queden inconclusas, o sabemos de que alguien se ha capacitado en algo, oye, ¿y en qué te capacitaste? ¿No? ¿Y cómo fue? ¿Y qué aprendiste? O sea, siempre estamos con esa curiosidad latente, ¿no? Exploramos, queremos aprender, queremos saber más, es parte del ser humano. El cerebro está hecho para eso, ¿no? De esa manera se deporta el cerebro, de esa manera se agiliza, aprendiendo, ¿no? Prepararse. No hay mejor cosa que ver de repente a una persona, ¿no? Que entró de una manera a una empresa, de repente con un trabajo básico, ¿no? Y hoy, 5 años después, ya es otra cosa. Yo conocí, por ejemplo, en un trabajo en el que estuve, cuando recién empecé a trabajar, a un señor que era vigilante. El señor nos brindaba el servicio de vigilancia, cuidaba la sede donde yo trabajaba. Años después, habrá sido unos 5, más o menos 5 años después, era contador, ¿no? Era contador. Entonces, vemos a esa persona de distinta manera, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad y a pesar de todo, no se quedó, no se estancó, de repente no se desanimó y siguió, ¿no? Cosa muy distinta de repente a lo que harían otras personas, ¿no? Entonces, ese tipo de personas es la que las empresas quieren, ¿no? Ese tipo de las personas es la que las empresas realmente buscan. Bien. Capacitación para el trabajo se ha dado mediante lo que conocemos como realidad virtual, ¿no? Hay empresas que están ofreciendo soluciones de realidad virtual para una gran variedad de capacitaciones en las organizaciones. La empresa Verizon, ¿no? Es una empresa de telecomunicaciones que está en Estados Unidos, por ejemplo, y ha estado utilizando la realidad virtual para capacitar a las personas que están encargadas de las tiendas, ¿no? ¿Y en qué los capacitan? Por ejemplo, en temas como cómo desarrollarse en medio de un robo, de repente, o en el uso de maquinaria para robos, de repente, ¿no? Entonces, en eso han utilizado este tiempo que han estado en cuarentena. Entonces, todo ha sido capacitaciones virtuales, ¿no? Ahora, ¿por qué en realidad virtual? Ya conocemos, ¿no? Que la realidad virtual nos simula cierta realidad. Entonces vemos cómo actuaríamos, ¿no? Si estuviéramos realmente en una situación
como las que nos proponen en estos ejemplos, ¿no? Entonces, la realidad virtual, ¿no?, es una gran oportunidad para que los trabajadores puedan explorar sus habilidades, ¿no?, o sus skills, y encontrar los momentos oportunos para ejecutarlos. Pero claramente la empresa no se durmió, ¿no? De repente era una capacitación que venía postergando hacía mucho tiempo y que no se daba por falta de tiempo, por la rutina, por el que me gana el día a día, pero aprovechó este periodo, este tiempo de cuarentena. Ahora bien, hay empresas también como McKinsey, que es una consultora especialista en temas de estrategia organizacional en Estados Unidos, por ejemplo, donde, ¿qué hizo en esta cuarentena, ¿no? ¿Y qué hace en términos de capacitación? Hace una ampliación de la capacidad para operar en un entorno digital. De repente capacita más a sus empleados para que puedan desarrollarse más en este entorno. Desarrolla habilidades cognitivas para que puedan responder a la necesidad de rediseño e innovación. Recordemos y tengamos claro que las capacitaciones no solamente se dan en un entorno técnico, ¿no?, sino también en un entorno de habilidades, ¿no?, de habilidades blandas, de habilidades cognitivas, más que todo para lo que es la toma de decisiones, para ver cómo actuaríamos, qué diríamos, ¿no? Entonces va mucho más allá. La capacitación hoy en día ya no se restringe a ser un tema netamente técnico. Fortalece las habilidades sociales y emocionales para garantizar la colaboración efectiva y desarrolla habilidades de adaptabilidad y resiliencia, ¿no?, que es lo que, las habilidades que hoy son claramente demandadas, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, una empresa un poco más conocida, como es la empresa Amazon, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que estas empresas son corporaciones grandes, ¿no? Y están adoptando nuevas formas de capacitar, nuevas formas de enfocarse en el colaborador. Es una de las principales marcas que ha sido pionera de los upskilling, ¿no? Es un término que vamos a ver ahora en qué se utiliza. Ha creado una academia en la cual los empleados cuentan con la gran posibilidad de capacitarse para trabajos que tienen alta demanda dentro de la compañía y también en el mundo actual, ¿no? El upskilling, dice, brinda entrenamiento a los recursos internos, o sea, al personal de la organización, que tienen una alta probabilidad de salir de la compañía en un futuro cercano, porque probablemente el trabajo que realizan estas personas será automatizado. Hemos visto cómo con el avance de la tecnología muchos puestos de trabajo, entre comillas, se perdieron, ¿no? Porque las máquinas obviamente han llegado a reemplazar a esa mano de obra. Pero, ¿por qué están adoptando estas empresas? Ya no se trata solamente de que, bueno, ya la tecnología hoy yo la pienso adoptar, me va a reducir costos y chao. No. Estas empresas dicen, sí, es cierto, la tecnología hoy me va a ahorrar costos, pero yo también me debo a ese colaborador que por años estuvo conmigo. Entonces, mínimo, lo voy a capacitar, me voy a preocupar porque ese colaborador, si es que se va de acá, no se vaya con las manos vacías, que reciba una capacitación oportuna para que pueda desarrollarse ya sea en otra área dentro de mi organización o pueda desarrollarse en otra empresa. Entonces, esto parte ya por un tema de responsabilidad social de las empresas. Ahora diremos, por ejemplo, sí, pero Amazon es una empresa grande, Amazon puede pagar de repente una capacitación, ¿no? Cosa que no se haría en las empresas peruanas. Falso. Si bien es cierto, hemos visto cómo en medio de esta pandemia, el 70% de personas eh, están como informales y solamente el 30% de la población laboral está como formal, hay empresas que sí se preocupan por este personal en mantenerlo activo. Ahora, en este 70% de personas que seguimos manteniendo como informal, la pregunta sería, ¿me mantengo como informal o me empiezo a capacitar? Y si me empiezo a capacitar, ¿no serían malos beneficios que tendría? Y por último, si de repente no consigo trabajo en una empresa, ¿no?, la genero yo. Si no, entonces no habría tantos casos en los que uno mismo genera su trabajo. O sea, todo parte por crear valor. ¿Y cómo creamos valor?
aprendiendo más, capacitándonos más. Va a ser la única manera de crear valor. Y el crear valor lo vamos a hacer tanto dentro de una organización grande como de una pequeña, como en la que yo también pueda fundar. En cualquiera de los tipos, la persona que trabaja en sí misma, que se capacita, que aprende constantemente, va a generar valor en cualquier lado, ¿no? Va a ser una persona demandada en cualquier lado. Y por último, va a ser tan demandada hacia sí misma que puede crear su propia empresa, ¿no? Ahora, en ese punto también tenemos que definir qué cosa viene a ser el éxito para nosotros. De repente, para una persona el éxito es estar en corporaciones grandes, pero para otras no. Para otra el éxito es tener de repente tranquilidad, vivir bien, sin necesidad de tener lujos. Para otra el éxito es otra cosa, ¿no? Entonces, de repente yo aprendo para generar mi propia empresa, ¿no? Que de repente puede ser una pyme, que de repente puede ser una pequeña empresa, pero eso para mí es el éxito, trabajar para mí mismo, no trabajar para otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les pongo estos ejemplos, ¿no? A modo que rescatemos de repente el lado positivo de lo que hoy vienen haciendo las corporaciones y que antes no se hacían. Antes solamente se cumplía, ¿no? Con decir, bueno, hasta acá nomás llegaste, muchas gracias, no te requerimos más, y la empresa no se preocupaba por cómo quedaba ese trabajador en el aire, ¿no? Si el trabajador estaba, de repente, yo he visto, ¿no? He trabajado en organizaciones grandes donde después de 20, 25 años le decían chao al trabajador. O sea, y era tan penoso, ¿no? Tan penoso porque esa persona pues ya tenía 50, 55 años y decía, ¿y en qué voy a trabajar? O sea, ¿quién me va a contratar? ¿No? Entonces, de ahí viene el tema o el hecho de generar valor, pero generar valor, empezar por uno mismo, ¿no? Y después para los demás. Ahora, claramente a veces estas personas que tienen muchos años en una institución, se duermen, pues se dejan llevar por el día a día, por los años, porque de repente ya encontré la estabilidad. Recordemos algo, ¿no? Lo único que es claro y fijo en este mundo es que el mundo es cambiante, ¿no? Y que la realidad de ayer no es la realidad de hoy, ¿no? Si hasta ayer yo, entre comillas, tenía un trabajo fijo, ya no lo tengo. Y tampoco tengo que esperanzarme a los que están de repente trabajando aún de que eso sea eterno, ¿no? Entonces, tenemos que ya apostar por otro tipo de mentalidad. Y lo único que nos va a ayudar a salir de esta situación es capacitarnos, no hay otra, ¿no? Bien, entonces, para estas nuevas metodologías, de repente adaptadas en términos de capacitación, tenemos las tendencias, ¿no? Hacia qué orienta esta nueva capacitación. Estas capacitaciones, por ejemplo, tenemos dos términos que son muy utilizados hoy en día. Skilling, por ejemplo, es el primero de ellos, donde nos habla de ampliar nuestros conocimientos y nuestras habilidades en lo que estamos haciendo. Actualización permanente de lo que ya sabemos hacer. Incrementar competencias para adaptarse a una misma posición. Ejemplo, si yo trabajo en una organización, de repente estoy en el puesto de asistente, pero mi jefe viene y me dice, te voy a promover al puesto de supervisor o coordinador. Entonces, vamos a capacitar a esa persona para que logre tener esas competencias, para que pueda desarrollarse en esos nuevos puestos, ¿no? Porque de repente tiene la experiencia en la parte operativa, pero no tiene esas habilidades desde una parte más estratégica. Entonces, lo que nos permite este upskilling es el desarrollo y la capacitación para desarrollar competencias en una misma posición, ¿no? En una misma área, por decirlo así. Bien, el otro término utilizado dentro de este ámbito de la capacitación es el reskilling, ¿no? Que nos habla de integrar y adaptar eficazmente a las personas provenientes generalmente de selección externa, ¿no? Para desempeñar un rol en la organización, involucra competencias, destrezas, habilidades, conocimientos diferentes a los que ha venido desempeñando. Y esto nos hace más referencia a, por ejemplo, las personas que son contratadas de otro lado, ¿no? Yo publico mi trabajo
¿correcto? Mi puesto laboral, mi vacante, y viene un talento nuevo. Entonces yo lo voy a capacitar para que adquiera todas estas competencias, todas estas destrezas, todas estas habilidades y conocimientos, ¿no? Para que ahora labore en mi área, con lo que yo necesito, con las habilidades que yo necesito. De repente en el otro trabajo se desempeñaba con otro tipo de habilidades. Recordemos también que mucho tiene que ver en la forma de trabajo la cultura organizacional, ¿no? De repente la otra empresa tenía otra cultura organizacional, al venir a mi empresa hay otras cosas que modificar. Entonces yo lo voy a capacitar para que adquiera esas habilidades. Entonces de eso se trata estas nuevas tendencias en capacitación, ¿no? Bien, la importancia de estas tendencias, upskilling y reskilling, durante el COVID, debemos orientarnos a tener una mentalidad en crecimiento. Yo coincido con muchos de ustedes en que estamos pasando por momentos dificilísimos. Son momentos, y no voy a ser de repente eh, mezquina en decir, no, yo no lo estoy pasando o no le he pasado, ¿no? Son momentos bastante difíciles que a todos nos abruma, muchas personas no tienen la capacidad de saber lidiar de repente con el miedo, con el temor, con la incertidumbre, y eso ya es un tema de cada uno, ¿no? De cómo saber afrontar la realidad. Pero una cosa es cierta, tenemos que pisar tierra, porque si no pisamos tierra, no salimos de esto. Entonces, estas tendencias nos orientan a tener esa mentalidad de crecimiento. De repente podemos seguir lidiando con el miedo, podemos seguir lidiando con la incertidumbre, podemos de repente seguir lidiando con todas estas noticias desastrosas que pasan todos los días, sobre los fallecidos, sobre las tasas de desempleo, pero si cerramos nuestro cerebro, nuestra mentalidad, y no pensamos en subir, sino en bajar, entonces nos vamos a estancar. Profesionalmente, laboralmente nos vamos a estancar, ¿no? Entonces, nos pide mantener esta mentalidad de crecimiento o estar abiertos a mejorar nuestras habilidades y aprender nuevas habilidades también, ¿no? Las habilidades se aprenden. Si bien es cierto, muchos nacemos con habilidades ya innatas, las habilidades se aprenden, es un cúmulo de experiencias. Las habilidades las vamos adquiriendo en cada trabajo, ¿no? En el quehacer del día a día también, en la forma de trabajo, con las diversas culturas organizacionales, los que de repente hemos tenido la fortuna o la suerte de trabajar en organizaciones pequeñas y también en transnacionales, sabemos que las culturas son totalmente distintas, ¿no? La capacidad de volver a capacitar y mejorar significa que aumentamos nuestro valor. Es lo que yo les decía. Tenemos que empezar a generar valor para que nos vean, para que seamos vistos, ¿no? Y a su vez contribuimos de manera positiva a la organización. Allí tenemos, por ejemplo, les he puesto y les pongo la fuente, cuando yo adjunto alguna imagen de este tipo, les adjunto la fuente también, que han habido, por ejemplo, certificaciones que han sido gratuitas. Si bien es cierto, el tema de capacitaciones en algunos lugares o en algunas instituciones son muy costosas, ¿no? Han habido certificaciones gratuitas y todo ha dependido de nosotros, ¿no? En ponernos a buscar, en ponernos a ver, en no esperar que simplemente seamos como el camaleón que se lo lleva a la corriente, esperar a que termine esta pandemia. No, simplemente no, ¿no? O sea, tenemos que ser empleables, tenemos que ser demandados, tenemos que ser personas que generen más, ¿no? Justamente para evitar que el entorno laboral, que este índice de desempleo nos consuma, ¿no? Estas tendencias, reskilling y upskilling, ¿no? Luego del post-COVID o en épocas ya de post-COVID, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, el Foro Económico Mundial? El 54% de los empleados necesitará actualizar o recapacitar sus conocimientos para el año 2022 y evitar la disrupción tecnológica, ¿no? O sea, se está adelantando a que para el año 2022 vamos a tener que estar aún más capacitados. Y no solamente capacitados, como ya les he mencionado, en temas tecnológicos, sino también en nuestras habilidades. Porque cada año que pasa, la tecnología
va mejorando, ¿no? Se va actualizando más, ¿correcto? Y en algunos casos, entre comillas, ya ha quitado muchos trabajos. Entonces, imagínense si a eso le sumamos el tema del desempleo. Entonces, si no nos actualizamos, si no nos capacitamos, si no generamos valor, difícilmente vamos a ser profesionales empleables, ¿no? Bien. ¿Y cómo se han dado estas capacitaciones en tiempos de pandemia, por ejemplo, en nuestro país? ¿No? Hemos visto las realidades de otros países, que las capacitaciones se han dado de repente con una mayor aceptación, de repente han estado mucho más preparados en el aspecto de infraestructura, pero ¿cómo se ha dado en nuestro país? ¿No? Eh, si nos hemos preguntado, ¿no? Porque valga la redundancia de repente, como ya les decía anteriormente, nos hemos visto tan abruptamente separados, ¿no? Que nos preguntamos, ¿es productiva la capacitación remota? ¿Cómo hacemos para que las capacitaciones remotas sean productivas? ¿No? Esa es la pregunta que de repente las empresas se hacían, ¿no? Caramba, si este trabajador me llegaba a mí tarde todos los días, ¿qué puedo esperar ya pues de su casa que me va a trabajar, ¿no? O sea, se levantará tarde, no cumplirá, ¿no? Pero todo tuvo que adaptarse y partió desde una planificación y una supervisión. Yo planifico que esta semana, por ejemplo, vamos a hacer esto, lo otro y lo otro, ¿no? Y lógicamente yo, líder, jefe, coordinador, voy a tener que supervisarlo. Ahora, muchas empresas ya han tenido que dejar de optar por el trabajo en el que tenías que llegar y sentarte 8 horas, si no es más, en una computadora, ¿no? Y esperar a que simplemente termines para que te vayas todos los días por un mes para que recibas un simple sueldo. Entonces las empresas, ¿por qué han optado? ¿Sabes qué? Yo, empresa, quiero un producto, quiero un entregable, quiero cumplir objetivos. De esa manera nos aseguramos que la capacitación sea productiva, ¿no? Yo te estoy capacitando para que tú me entregues esto a fin de mes, por ejemplo, ¿no? Obviamente, basándonos en objetivos medibles, ¿no? No voy a pedir algo que no, que no sea acorde con, ¿no? O sea, entonces, si nos orientamos a los objetivos que son medibles y a los objetivos que se pueden lograr, ¿no? Entonces tú entrégame y dame este resultado, ¿no? Logro por objetivos. Entonces, de esa manera es que muchos colaboradores han tenido que empezar a trabajar con las empresas, porque si yo solamente te digo, conéctate, no sé, vía Zoom de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo ya le he mencionado en muchas ocasiones, yo no creo en esos trabajos en los que se cumplan 8 o 10 horas de trabajo sentado frente a una máquina, ¿no? Yo puedo estar allí y de repente estoy pensando en qué voy a hacer el sábado, o de repente si puedo hacer una parrilla, o sea, tengo que ser productivo. Y el ser productivo no me asegura el estar 8 o 10 horas sentado. Entonces, vas a trabajar, pero vas a trabajar por objetivos, ¿no? Dame resultados. Esa va a ser tu manera de trabajo, si no, ¿cómo lo mido? ¿Correcto? Bien. Capacitaciones dentro de los tiempos de pandemia, dentro de esta situación, ¿no? Para que una organización se implemente un plan de capacitación y sea exitoso o no a la distancia, debe de conocer bien a su equipo, debe de identificar fortalezas y debilidades también. Todos sabemos con quiénes trabajamos, así como conocemos a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestras casas, también sabemos con quiénes trabajamos, ¿no? Entonces es importante saber y conocer todas las fortalezas y las debilidades que tiene cada trabajador, es necesario, ¿no? Y también el planteo de objetivos, como ya le decía, ¿no? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr mediante esta capacitación online para poder diseñar el mejor curso posible también, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo te voy a pedir resultados, ¿no? Mediante el establecimiento de objetivos previos, ok, pero ¿cómo te enseño y cómo te doy las herramientas necesarias para que tú cumplas con eso, ¿no? Es fundamental que cuide siempre la experiencia del colaborador, ¿no? Cuando interactúa con plataformas que posiblemente no conoce. Eso se dio mucho
a inicios de la pandemia. Muchos de nosotros ya habíamos escuchado de las herramientas como Zoom, pero no fue sino hasta la pandemia, porque muchos utilizamos, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Para hacer videollamadas, como que el Zoom no era tan requerido. Cuando una plataforma como Zoom empieza a tener mucha más cobertura y mucho más uso, cuando empezó esto de la pandemia, porque claramente lo utilizaban pues colegios, institutos, reuniones, empresas, universidades, etcétera. Entonces, han habido pues plataformas que no conocíamos y que gracias a la pandemia hoy ya conocemos, ¿no? Bien, hemos tenido, ¿no? Y creo que hasta el momento hay capacitaciones, como ya les dije, gratuitas, ¿no? El que después de 5 meses diga no me capacité, creo que no es por falta de oportunidades, ¿no? Claramente esto se rige a las condiciones en las que vivamos, ¿no? Hay personas que de repente no se capacitan porque no tienen internet o porque no tienen un dispositivo adecuado para llevar una capacitación, pero digamos que eh, normalmente sí contamos con eso. De repente hay personas que sí cuentan con estas herramientas y si no lo han hecho en este tiempo, no va a ser, como ya les dije, por falta de oportunidad, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, industrias como la empresa BID, ¿no? Que ha sido ganadora de las industrias para trabajar en el Perú, mediante esta premiación que hace Great Place to Work, ¿no? Que es el lugar fantástico, el lugar perfecto para poder trabajar, ¿no? Y lo hace de forma anual, e involucra a empresas que trabajan de forma responsable, tanto con el medio ambiente como con los colaboradores, con la seguridad dentro del trabajo, y adquieren pues su certificación, ¿no? Entonces, dentro de esas empresas, la ganadora fue Virú, ¿no? Esta empresa que es exportadora, ¿no? Que tiene su mayor, de repente, capital de trabajo aquí en la zona norte, en Trujillo, en Virú, ¿no? Y una de las prácticas, o fue la mejor práctica en realidad premiada, fue esta certificación, ¿no? Esta certificación que nos habla de un programa que está dirigido a sus colaboradores. ¿Y de qué habla ese programa? ¿No? Nos habla de que ayuda a esos colaboradores que tienen más de 5 años de experiencia, que no cuentan con formación técnica. Recordemos, por ejemplo, que en esta empresa hay mucho personal que está destinado a trabajo de campo, ¿no? Por lo mismo es una exportadora. De repente, estas personas que embolsan, estas personas que hacen la limpia de los productos o que los recolectan, son personas que son netamente operativas, ¿no? Pero, sin embargo, como ya les he mencionado, todo está en uno, todo está en querer crecer, todo está en querer superarse, ¿no? En que sigamos aprendiendo. Entonces, ellos mantienen una alianza estratégica con una determinada institución por la cual los operarios pueden cursar sus estudios y obtener la certificación técnica de acuerdo a la especialidad que elijan, ¿no? Entonces, allí dice, por ejemplo, como soldadores, como torneros, como operadores de montacarga, etcétera, ¿no? Y gracias a esta certificación, que fue financiada por la empresa, incluso, ¿no? En este último año, dice, se capacitaron 251 operarios técnicos. Entonces, aquí ya viene e involucra este salario emocional también, ¿no? Si bien es cierto, estos operarios tienen un salario fijo, viene el salario emocional que ya de contar ya con una certificación que quizás ellos por su lado no hubiesen podido pagar, ¿no? Porque obviamente son personas que perciben un sueldo bastante inferior de repente a de los otros niveles dentro de la organización, ¿no? Pero ayudan. Incluso tengo conocimiento, no recuerdo bien si en esta empresa, eh, que les ayudan a sacar casas de techo propio, ¿no? Creo que es en esta misma, si no más me equivoco. Entonces, que les contribuyen de repente con esa cuota inicial que ellos posteriormente van pagando a plazos, ¿no? Pero que para ellos sería difícil poder juntar de repente ese monto inicial, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000 soles. Entonces, la empresa lo pone, ¿no? Y se lo va descontando en planilla, pero en cuotas bastante largas, ¿no? Entonces, ya el simple hecho de que te capaciten de forma gratuita, entre comillas, es bastante. Es un plus, es un gol de toda institución,
¿no? Más allá del término de salario, ¿no? Tenemos el ejemplo, ¿no? De esta persona, este señor de 73 años, por ejemplo, que se graduó como bachiller en administración hotelera, ¿no? Que salió hace poco. Tenemos también el ejemplo de este señor de la tercera edad que se ha graduado como doctor en ciencias políticas a sus 91 años, ¿no? Entonces, los años para aprender son netamente, pues, mentales, ¿no? No hay edad para aprender, simplemente es eso, no hay edad para capacitarse, ¿no? Mientras que tengamos un cerebro que trabaje, podemos capacitarnos, todo depende de nosotros, ¿no? Es importantísima la capacitación y la actualización de todos los profesionales. Quizás voy a tomar este ejemplo como una analogía, bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? Tenemos en el lado derecho inferior dos celulares, ¿no? Tenemos un antiguo, para los que hemos podido tener un celular así, ¿no? Un pequeñito, no sé si lo recuerdan, que no tenía más aplicación que en realidad ver la hora, recibir llamadas de repente y jugar, pero en esos juegos antiquísimos, ¿no? Y tenemos al costado un celular de alta gama, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, para que ese celular de alta gama llegue a ser lo que es hoy? Simplemente la tecnología, el modelo, el diseño del celular básico se reinventó, ¿no? Para hacer un nuevo equipo, con nuevas funcionalidades, con mejores formas de trabajo. Incluso hay hoy en día celulares que eh, son más que un computador, o tienen muchísimas más funciones, o tienen las mismas funciones que un computador. Pero ¿a qué me iba con esta analogía? ¿No? Nosotros hoy no somos los mismos que fuimos hace 5 años. No somos los mismos que fuimos hace 10. Nosotros de repente salimos con una carrera, ¿no? Los que han tenido la posibilidad de tener una carrera, pero depende de nosotros. Para migrar, como migró ese celular básico a uno de alta gama, depende de nosotros ser empleables. Y para eso, ¿qué vamos a requerir? Vamos a requerir capacitaciones, constantes actualizaciones, que siempre estemos en este iterín de aprender y conocer más, de hacernos claramente, entre comillas, porque nadie lo es, pero hacernos, entre comillas, indispensables, ¿no? Para ciertas funciones o ciertos trabajos. Y en medio de toda esta situación que estamos pasando, reinventarnos, ¿no? Reinventarnos. Bien. De la mano con el tema de capacitación, con este término tan importante que es la capacitación, va lo que es el desarrollo personal, ¿no? Y el desarrollo personal o del personal debe partir primero por un desarrollo individual, ¿no? Que obviamente al hacerlo en conjunto genera un equipo de trabajo y el desarrollo del personal del área, del personal de repente de mi organización. Entonces, el desarrollo personal, ¿no? Conocida también como crecimiento personal, superación personal, cambio personal, ¿no? O un desarrollo humano, y pueden adoptar otras expresiones, son un conjunto muy variado de técnicas que pretenden, a través de un proceso de transformación, que la persona adopte nuevas ideas, ¿no? O formas de pensamiento que le permitan generar nuevos comportamientos y actitudes, que den como resultado una mejor calidad de vida y, por consiguiente, el logro de sus objetivos o metas. Como ya les decía, esta palabra está muy relacionada con el tema de capacitación y como ya también les explicaba, la persona que fui ayer no lo soy hoy, ¿no? Entonces, este desarrollo conlleva a que todo lo aprendido mediante este concepto de capacitación se traslade en crecimiento, ¿no? La persona tiende a crecer, a asumir más conocimientos, más habilidades, mejores destrezas, mejores formas de trabajo, nuevas ideas, ¿no? Bien, datos importantes. El desarrollo profesional no pasa por un tema netamente técnico, es lo que ya les digo y les mencioné de repente en otra exposición. Si bien es cierto, anteriormente lo único que se evaluaba era eso,
hoy, como reclutador, como seleccionador, como área de recursos humanos, queremos más allá. Queremos un equipo bien formado de trabajo dentro de nuestra organización. Queremos personas que estén abiertas a nuevas ideas, a nuevos aportes, que contribuyan y que sumen. Queremos eso, ¿no? El desarrollo profesional genera compromiso con la empresa y la cultura organizacional. Mucho va a depender de con quiénes trabajamos, ¿no? Si estamos a gustos con el trabajo, vamos a trabajar bien, pero el estar a gusto también se da porque la cultura organizacional así lo permite. Porque en una empresa donde todo es conflicto, donde todo es pleito y donde vemos que desde el líder se empieza con esa cultura, entonces difícilmente las áreas van a asumir un rol distinto, ¿no? Rotación de cargos, claro que sí, porque pueden haber promociones, ¿no? Hemos visto muchos casos que empezaron como asistentes y ahora son gerentes, ¿no? Entonces, ese desarrollo profesional, ese desarrollo personal que va ligado a la capacitación nos permite que haya ese tipo de rotación, ese tipo de ascensos, ese tipo de cargos. La integración, el trabajo en equipo, básicamente es eso, trabajo en equipo. Divulgar oportunidades, cursos, nuevos clientes, metas logradas, ¿no? Ya cuando vamos creciendo de forma profesional, es importante también darlo a conocer, pero darlo a conocer desde el entorno de dar a conocer a las personas que somos empleables, que somos generadoras de valor, ¿no? No me voy a dar a conocer simplemente para que vean que yo soy lo máximo, ¿no? O magnifico de repente, ¿no? Como el ejemplo que les puse ayer, de repente digo, yo saqué adelante a la empresa, yo incrementé las ventas, ¿no? Yo soy un gurú de las ventas y había vendido un par de cosas, ¿no? Y eso nos ha pasado, los que realmente tenemos esta experiencia o hemos recorrido este camino, ¿no? Que siempre hay pues esas personas que magnifican su trabajo y poco más nos dicen que la empresa no avanza sin ellos, ¿no? O sea, eh, pero el darse a conocer no es magnificar, el darse a conocer es que quizás, ¿no? Si tú pones tu perfil en LinkedIn, seas recomendado por un jefe, por un coordinador, seas recomendado por tus pares, pero seas recomendado por cosas que sean verificables, pues, no por tus amigos, no, ¿no? Sino porque realmente has hecho algo que ha contribuido a la organización, ¿no? Charlatanes encontramos en cualquier lado, y como ya les dije, eh, un CV el CV, o sea, la hoja y el Facebook aguantan todo, ¿no? Entonces, lo que hacemos, las personas que estamos encargadas del área de recursos humanos, es verificar también qué tan confiable, qué tan fiable, qué tan fidedigna es esa información. Y de paso que también, si se pone algo que no es, ya esa persona queda descalificada, pues, ¿no? En el tema de evaluación. En una noticia, ¿no? Publicada en el diario Gestión, ¿no? Indica, por ejemplo, que el 89% de empresas peruanas planea continuar con el teletrabajo, ¿no? Porque ya se daba en medio de la pandemia esta situación, pese al fin de la cuarentena. Aun cuando ya iban a levantar la cuarentena, las empresas querían seguir eh, recurriendo al teletrabajo. O sea, dentro de todo, no les había ido tampoco tan mal. Las empresas se habían dado cuenta que aún así el trabajo también se podía hacer de forma remota, ¿no? Sin embargo, ¿no? Y donde viene de repente la parte importante, es que al respecto, las organizaciones habían considerado que el bienestar de sus trabajadores era también un punto importante. El haber estado encerrado tanto tiempo contribuía a que de repente la salud mental de sus trabajadores no sea la más óptima. Entonces, dentro de una encuesta que se realizó, se determinó que un 52% de empresas encuestadas, ¿no? Afirma contar con programas que van a ser enfocados a la salud mental de sus colaboradores. Entonces, vemos cómo realmente hay empresas que sí se preocupan, ¿no? Quizás no sea el 100%, quizás no sea el total de nuestra realidad en el país, pero hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Y es importante también ver de repente ejemplos extranjeros para ver qué podemos eh, asumir, ¿no? Qué realidades podemos asumir y para beneficio de todos, ¿no? Tanto de empresas como trabajadores. El éxito de ayer no garantiza el éxito de mañana.
hemos visto claramente cómo empresas grandes, por ejemplo, como la TAN, han tenido que cerrar, ¿no? Lógicamente ellos viven del tema de los vuelos, no habían estado aperturados, el tema de los vuelos, y lógicamente no han tenido ingresos, sin embargo, tenían que seguir pagando sueldos. Entonces vemos cómo grandes corporaciones han caído, corporaciones donde todo el mundo de repente se peleaba por entrar a trabajar, tuvo que despedir gente, ¿no? Entonces, estas empresas tuvieron éxito ayer, pero esta pandemia no les garantizó el éxito de hoy o el éxito de mañana, ¿no? Tenemos empresas como Adidas, que todos estos 5 meses que ha habido de confinamiento, sus ingresos incluso ha sido declarados en rojo. Han habido empresas que en la bolsa de valores han caído, ¿no? En negativo. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo único cierto es que estamos en un mundo cambiante y que hoy estamos y mañana ya no. Entonces, no aferrarnos a ninguna institución, a ningún empleo, porque ningún empleo jamás va a ser seguro, ni siquiera aquel en el que ya llevas 10, 20, 25 años. Por eso les comento, yo he visto personas que después de 25 años las han liquidado y esas personas no van a encontrar trabajo, ¿no? Entonces, aferrarnos a un trabajo no nos va a garantizar nada. Peor aún, nos deprime, nos sume de repente en ese océano de incertidumbre en el que hoy estamos, ¿no? En lo que debemos de pensar es en generar valor. ¿Qué cosa genera valor? ¿Qué cosa me hace que yo sea de repente buscado, demandado? ¿Qué cosa es lo que hace que a mí me busquen por mi trabajo? Eso es lo único. Y lo único que nadie jamás te va a quitar es todo lo que aprendes. Es lo único. Todos te pueden quitar menos lo que aprendes, ¿no? Bien, bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Las personas buscan, a ver, ¿qué creen ustedes? Perfecto, buscan explorar, aprender, prepararse y conectarse, ¿no? Nos faltó una allí, y conectarse, ¿no? Exploran, siempre mantienen esa curiosidad, aprenden, para eso está diseñado el cerebro, y se preparan, se capacitan de forma constante. Es fundamental dentro de la organización. Perfecto. No se trata solamente de contratar, de generar dinero, de vender productos, no. Ahora cuidamos al colaborador, cuidamos su experiencia, cuidamos que también esté a gusto, porque esa es la forma en la que debemos de trabajar, ¿no? De ambos lados contentos. Es importante para los trabajadores. Claramente, mantenerse vigente. ¿Cómo logramos mantenernos vigentes? Capacitándonos, siendo empleables, ¿no? Integrar y adaptar eficazmente a las personas provenientes generalmente de selección externa. Perfecto, el reskilling, ¿no? Era una tendencia, correcto, al ámbito de capacitación. Es una de las inversiones más rentables. Perfecto, la capacitación, ¿no? Bien, con esto hemos llegado hasta el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención.